cuerpo del niño golpeó el suelo con fuerza y el collar se escapó de la camiseta rasgada, brillando por un segundo en medio de la suciedad. Un hombre de traje le agarró la muñeca y tiró con odio: «Ladroncito. Ahora sí te atrapé». El niño intentó respirar, pero la garganta se le cerró. A su alrededor, nadie ayudó. Nadie. Solo grabaron. Solo se rieron. Y entonces, el portón de hierro se abrió con un estruendo. Un auto negro frenó tan brusco que el polvo se levantó como humo. La puerta se abrió despacio, y una voz fría cortó el aire: «Suéltalo. Ahora». Pero lo que nadie allí sabía es que ese collar no era del niño. Era una prueba. Y quien ordenó lanzar a su madre al silencio estaba dentro de esa casa. Él no lloró. No porque fuera fuerte, sino porque aprendió muy temprano que una lágrima llama la atención. Y la atención, para quien vive entre basura, se convierte en sentencia. El hombre que lo sujetaba apretó más fuerte, como si quisiera dejar marca. El niño intentó liberar el brazo, pero las manos le temblaban y el estómago le dolía de hambre. Un hambre que no es solo de comida, es de existir sin pedir perdón por estar vivo. El auto negro devoró la calle en silencio. El hombre del traje bajó como si el suelo le perteneciera, y le pertenecía. No miró primero al niño. Miró el collar. Su pupila se endureció al instante, como cuando alguien ve un fantasma y finge no verlo. La voz salió baja, sin prisa: «Suéltalo. Dije ahora». El agresor intentó reír, pero la risa murió a mitad, porque esa voz no pedía. Esa voz ordenaba. El niño se levantó despacio, esperando el siguiente golpe. Pero el golpe no llegó. Llegó una frase corta y pesada: «No los mires. Mira al frente». Y en ese momento el niño sintió algo extraño, porque, por un segundo, pareció cuidado. Pero la mirada del hombre volvía al collar una y otra vez, como quien confirma que algo es real. Y el niño entendió algo que le heló por dentro: no fue visto como niño, fue visto como pista. Y la pista colgaba de su cuello. Y cuando el auto empezó a moverse, el niño notó que alguien los estaba siguiendo. Dentro del auto hacía frío. Frío de aire acondicionado y de gente rica que no necesita pedir permiso para nada. El niño intentó encogerse, como si pudiera hacerse más pequeño para no ensuciar el asiento. Esa vergüenza era automática. Porque cuando la vida te llama basura demasiado tiempo, empiezas a creerlo. Y él pasaba los dedos por su ropa como si quitara una suciedad invisible que nunca se va. El hombre del traje no preguntó su nombre. No preguntó su edad. No preguntó si tenía hambre. Solo miraba el collar de vez en cuando, como quien verifica un número de serie. El niño quiso preguntar a dónde iban, pero se tragó la pregunta. Preguntar, para él, siempre fue riesgo. Y el riesgo era una moneda que ya había gastado demasiado. Cuando el portón de la mansión se abrió solo, el niño se quedó sin aire. Era grande. Era hermosa. Era el tipo de lugar donde hasta el silencio parece caro. Y allí ocurrió algo pequeño, pero cruel: un empleado sonrió por lo bajo al verlo. No fue una risa fuerte. Fue esa sonrisa de medio lado que dice sin palabras: ¿cómo entró esto aquí? El niño sintió el rostro arder. Y el hombre del traje se agachó a su lado y susurró, como si abrazara y amenazara al mismo tiempo: aquí quien baja la cabeza no eres tú. Pero cuando entró, una mujer en la escalera vio el collar y casi cayó. La mujer era elegante. Fría. Inmóvil como estatua. Y en el instante en que vio el collar, perdió el color del rostro. Fue inmediato, como si la sangre hubiera huido. Su mano apretó el barandal con fuerza, y los labios se movieron sin sonido. No era sorpresa normal. Era pánico. Era culpa intentando esconderse detrás del perfume. El hombre del traje, Rafael, subió un escalón y se colocó al lado del niño. Su postura era tranquila, pero el ambiente se volvió filo. La mujer intentó sonreír, esa sonrisa educada que la gente rica usa como máscara, pero tembló. Y el niño sintió un escalofrío, porque entendió algo: esa casa no era hogar. Era escenario.
Y él había entrado en medio de una obra que ya estaba en marcha. Lo bañaron, le cortaron el cabello, le pusieron ropa nueva. Por unos minutos, casi creyó que lo habían salvado. Casi. Porque cada pasillo tenía susurros. Cada puerta tenía pausas. Era como si la basura se hubiera quedado pegada por dentro, invisible. Y cuando pasó por la sala y vio un cuadro enorme lleno de personas sonriendo, tuvo la sensación de que esa felicidad era prestada. O comprada. O robada. Esa noche, Rafael cerró con llave la puerta del despacho y puso el collar sobre la mesa como si fuera un arma. Rafael sacó una foto antigua de un cajón. La colocó sobre la mesa. Su mano no temblaba, pero la mandíbula estaba tensa. La foto mostraba a una mujer joven sonriendo. En su cuello, el mismo collar. El niño dejó de respirar. El mundo se hizo pequeño. Porque la mujer era su madre. Pero allí, parecía viva. No parecía recuerdo. Parecía parte de una historia que él jamás conoció. El niño abrió la boca, pero la voz no salió. Rafael señaló la foto y dijo en voz baja, ella trabajó para mí. La frase cayó pesada. Trabajo, para él, siempre fue algo lejano, algo de gente con dirección. Rafael continuó, sin mirarlo directo, y desapareció. El niño sintió la garganta arder. Porque desaparecer es una palabra elegante para algo horrible. Es cuando nadie quiere decir la verdad. Entonces llegó la frase que cortó más profundo, no te traje aquí por bondad. El niño sintió que el suelo se abría. Ya lo sospechaba, pero escucharlo duele distinto. Rafael explicó que el collar era único, hecho por encargo, y que existían muy pocos. Uno desapareció junto con su madre. Luego lo miró fijo y concluyó, si tú lo tienes, entonces alguien mintió durante muchos años. Y antes de que el niño pudiera preguntar quién, una sombra entró por la ventana de su habitación. El sonido fue leve. Uña raspando tela. El niño despertó con el cuerpo rígido, como aprendió en la calle, si te mueves, te golpean. La ventana estaba abierta. Una sombra revolvía sus cosas con prisa silenciosa. El niño intentó respirar, pero el pecho parecía pesarle. La sombra encontró el collar. Lo levantó despacio, como quien sostiene el corazón de alguien en la mano. La sombra se acercó a su rostro. Y susurró, tan cerca que se sentía el aliento, devuélvelo, o te devuelvo a la basura en pedazos. El niño intentó gritar. No pudo. La voz quedó atrapada. Y esa fue la peor parte, porque entendió que el miedo no hace ruido. El miedo verdadero cierra la garganta. La sombra desapareció como llegó, dejando el cuarto helado. A la mañana siguiente, Rafael vio el rostro del niño y no necesitó explicaciones. Solo preguntó, ¿ahora entiendes? Y el niño entendió. Entendió que aquello no era adopción, era guerra. Y más aún, entendió que el collar no solo conectaba a su madre con el pasado, también servía para despertar a alguien que quería seguir dormido. Y por eso Rafael hizo lo más peligroso de todo, llamó a la prensa. Cámaras, micrófonos, gente frente al portón. Rafael anunció, con voz firme, voy a adoptar a este niño. El mundo estalló. Algunos aplaudieron. Otros dijeron que era marketing. Otros gritaron que era mentira. Y el niño se quedó inmóvil, porque la palabra adoptar sonaba bonita, pero en la boca de Rafael se sintió como sentencia. Como si ahora se hubiera convertido en propiedad pública. En el pasillo, el niño lo miró con rabia y un temblor real en la voz, me estás usando. Rafael no lo negó. Solo respiró hondo y respondió, eres la única llave. La frase dolió. Porque una llave no elige cerradura. Una llave se usa. Y en ese instante, la vergüenza se transformó en rabia. Él no quería ser pieza. Quería ser persona. Elena observaba desde lejos, con los ojos entrecerrados. Parecía tranquila, pero era la calma de quien calcula. Y entonces algo cambió, un hombre apareció en el portón. El mismo que había llamado ladrón al niño. Ahora llevaba traje, credencial y una sonrisa ensayada,
asistente social. Vengo a verificar la situación. Pero cuando vio el collar, su mano tembló. Antes de cualquier pregunta, las sirenas llegaron primero. Las patrullas se detuvieron frente a la mansión. Un policía bajó y anunció en voz alta, denuncia por secuestro de menor. El niño sintió el basurero regresar por dentro. Porque conocía el mundo. Sabía cómo funciona. Cuando naces en el lugar equivocado, tu palabra vale menos que el silencio del rico. Elena apareció llorando. Llorando perfecto. Un llanto que parecía practicado frente al espejo. Señaló al niño como si señalara una amenaza. Es peligroso, manipuló a mi esposo. El niño intentó hablar. La voz volvió a fallar. Era como si el cuerpo recordara, tu voz no pesa. Afuera, la multitud gritaba, sáquenlo de ahí, va a robarlo todo. Y el niño miró su ropa limpia y entendió algo terrible, aunque estuviera limpio, seguían viendo suciedad. No era barro en la piel. Era origen. Y el origen, en ese mundo, se convierte en culpa. El policía pidió pruebas. Rafael respiró como si cargara ese peso desde hacía años. Y dijo, las tengo. Sacó un pendrive y lo conectó. Una voz femenina llenó la sala, temblorosa, si algo me pasa, fue él. Y fue ella. Elena dejó de llorar al instante, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El niño dio un paso y susurró, casi sin aire, esa voz es la de mi madre. Pero en el segundo en que la verdad apareció, alguien hizo desaparecer al niño. Un golpe seco. Gritos. Caos. Por un instante pensaron en disparos, pero fue peor. En medio de la confusión, cuando todos miraban a Elena y escuchaban el audio, alguien tomó al niño. Rápido. Un brazo por detrás. Una mano cubriendo su boca. Intentó resistirse, pero era demasiado pequeño. Lo arrastraron como si fuera un saco. Como si regresara al lugar de donde vino. Rafael corrió por los pasillos. Empleados chocaban entre sí. Puertas se abrían. Elena gritaba Dios mío, con la misma teatralidad de siempre. Y en el jardín, detrás de un árbol, encontraron al niño encogido, abrazando el collar como si fuera su propio corazón. No había huido. Se había quebrado. Porque por primera vez alguien dijo el nombre de su madre en voz alta, con respeto. Y eso dolió más que el hambre. Rafael se arrodilló junto a él. Su voz falló por primera vez. Y confesó lo que evitó durante años, la madre trabajaba en su empresa. Descubrió un esquema sucio, fraude, lavado de dinero, gente poderosa involucrada. Amenazó con denunciar. Y desapareció. Rafael admitió, con vergüenza dura, hice un acuerdo para no perderlo todo. Y el niño sintió una rabia ardiente. Porque su vida se convirtió en basura, porque un hombre eligió su imperio. Y entonces Rafael dijo la frase que nadie espera escuchar de un salvador, podía haberla salvado, y no lo hice. La ciudad se volvió un volcán. El audio se filtró. Nombres empezaron a salir. Personas poderosas, de traje y sonrisa, siendo llevadas a declarar. Y en medio de todo eso, Rafael parecía más pequeño. Como si el dinero ya no lo protegiera. Miraba al niño como quien mira una deuda imposible de pagar. Y el niño no sabía qué sentir. Porque odiar era fácil. Difícil era seguir viviendo con ese odio dentro. Elena intentó huir. Dijo que era víctima. Pero había mensajes, contratos, rastros. Y el collar era la pieza que unía todo. Porque dentro había una grabación escondida, la madre había colocado una cápsula diminuta, como último pedido de ayuda. Un detalle que nadie habría notado, si el niño no hubiera sobrevivido lo suficiente para aparecer con eso colgando del cuello. Esa noche, el niño preguntó en voz baja, ¿me quieres, o solo quieres destruirla a ella? Rafael guardó silencio. Y ese silencio respondió demasiado. Luego dijo, casi sin fuerza, merezco tu odio. Pero el niño no quería odio. Quería algo simple, algo que el mundo le negó toda la vida,
un lugar donde no tuviera que defenderse todo el tiempo. Y en el tribunal, alguien hizo la única pregunta que importaba y que nadie antes le había hecho. El juez miró al niño sin prisa, sin desprecio, sin lástima, y preguntó, ¿quieres ser adoptado? La sala entera quedó en silencio. Porque allí no se trataba de mansión. No se trataba de dinero. Se trataba de ser persona. El niño respiró hondo. Pensó en el basurero, en los gritos, en el hambre, en la amenaza susurrada en la noche. Pensó en su madre. Y la frase salió pequeña, pero firme como piedra: solo quiero una casa donde nadie me trate como si no fuera una persona. Rafael firmó los papeles. No como héroe. Como alguien intentando reparar lo irreparable. Afuera, la misma ciudad que señalaba y se burlaba quedó muda. Porque todos entendieron una verdad dura: lo que mata a un niño no es solo el hambre. Es ser olvidado. Es que lo llamen basura hasta que lo crea. Y ese día, el niño no se convirtió en el hijo del rico. Se convirtió en alguien que existe. Pero la historia no terminó perfecta. Antes de subir al auto, el niño miró a Rafael y preguntó, ¿y si ella sigue viva? Rafael se quedó inmóvil. La pregunta lo atravesó como un cuchillo. ¿Por qué? ¿Y si la madre no había desaparecido? ¿Y si la habían mantenido en silencio, retenida en algún lugar como parte del acuerdo? Rafael tragó saliva y respondió, si está viva, la encontraremos. Pero su mirada decía otra cosa: tenía miedo de lo que podían descubrir. El collar no era solo recuerdo. Era prueba. La letra R no era adorno. Era la inicial del departamento por donde pasaba el esquema de lavado dentro de la empresa. Y la cápsula escondida en el dije fue el último grito de la madre, guardado en metal, esperando que alguien sobreviviera lo suficiente para abrirlo. Porque al final, no fue el rico quien salvó al niño. Fue el niño quien obligó al rico a enfrentar quién había sido. Y hay dolores que ningún dinero borra, solo el valor. Si esta historia te apretó el pecho, si en algún momento sentiste rabia, ganas de llorar, o recordaste una etapa en la que también te sentiste invisible, no dejes que termine aquí. Suscríbete al canal y activa la campana, porque la próxima historia será aún más dura y más real de lo que imaginas.